Muy buenas tardes. A mediados del siglo XX en Colombia, diversos sucesos han hecho que la violencia sea protagonista en nuestro país. Los posteriores gobiernos han intentado de formas nada efectivas poner fin al conflicto armado. En este proceso se han generado condiciones paupérrimas en todos los sectores de la nación. La educación, la economía y la política, pilares de una sociedad, se han visto especialmente afectados. En el programa de hoy, consultaremos a algunos expertos para tener una visión más crítica sobre la situación educativa de la nación. Para nosotros es muy importante la opinión de la gente y nuestro reportero Andrés Velandia ha salido a las calles para escuchar la voz del pueblo. Bueno, vamos a salir a las calles a preguntarle a la gente qué piensa acerca del proceso de paz y cuál es su opinión. Vamos a ello. ¿Usted considera que con los acuerdos que ahorita están en Habana vamos a llegar a la paz? Yo creo que no, ¿Por qué? porque pues los acuerdos son solo con las FARC, pero todavía quedan las BACRIM, las Águilas Negras, están resurgiendo en el Cauca, quedan también grupos al margen de la ley en todo el norte del país. Entonces yo creo que la paz no va a llegar con ese acuerdo. Gracias. ¿Tú consideras que con los acuerdos que ahorita están en Habana vamos a llegar a la paz? Pues yo considero que sí, pero pues me parece que le han dado como mucho plazo a eso, que si realmente el acuerdo pues fuera a darse, pues no darían tanto plazo, o sea, si ellos realmente quisieran llegar a dicho acuerdo, pues no le darían tanto plazo a tantas cosas, simplemente dirían sí, queremos y ya, no tendrían tantas condiciones como las que le han puesto al país para que eso se haga. Gracias. ¿Tú consideras que con los acuerdos que ahorita están en Habana vamos a llegar a la paz? Siento que es importante sentarse a dialogar, hacer esas mesas de diálogo, pero creo que la paz va más allá de una firma. Siento que va como de la perspectiva y el aporte de cada uno y que obviamente las oposiciones que están tanto del gobierno como los grupos armados lleguen a ese acuerdo pero se cumplan. No puede quedar en una firma, no puede quedar en un papel, debe trascender más allá. Gracias. Amigo, ¿usted considera que ahorita con las negociaciones de Cuba vamos a llegar a la paz? Es difícil porque si en 50 años no se hizo, de la noche a la mañana no se va a hacer. Eso requiere de mucho tiempo para poder llegar a una paz. Y qué mejor que todos los colombianos lleguemos a lograr eso, la paz, acabar con esas incertidumbres en los campos, con los campesinos, aún con nosotros mismos aquí en la ciudad. Muchísimas gracias. Según los acuerdos que se están firmando en Habana, ¿tú piensas que vamos a alcanzar la paz? Bien, yo pienso que esa es una instancia política importante, que a ese nivel las negociaciones deben elaborarse, pero también creo que la paz es algo que se construye desde el sujeto, desde los nichos más cercanos como la familia, como la educación. Creo que ejerce un papel muy importante digamos, en los procesos de constitución de una convivencia más pacífica. Conocimos la opinión pública acerca del tema de la paz. Sigan en el estudio. Muchas gracias, compañero. Vemos que hay poco optimismo con respecto al Tratado de Paz y algunas opiniones divididas. Ahora analicemos el rol de la universidad y la educación en el ámbito social. Para esto escucharemos al profesor Carlos Martínez. Bueno, en realidad reflexionar en torno al papel de la universidad o de la educación y su relación con la sociedad, en Colombia en particular, tiene que tenerse en cuenta, digamos, una serie de bibliografía que sería básica y que han discutido varios intelectuales, entre ellos el más importante, Rafael Gutiérrez Girardot, que en un trabajo en torno a las relaciones entre universidad privada y subdesarrollo, como en un ensayo muy lúcido sobre universidad y sociedad, anuncia un asunto que tiene que ser pensado seriamente y es la mediocridad en la educación en Colombia. Y esa mediocridad tiene que ver fundamentalmente con que el Estado nunca ha asumido su responsabilidad como ente director y generador de la educación y de un proyecto nacional. Es decir, el Estado le entregó a las manos privadas el proceso educativo nacional y ya desde el Concordato de 1887 le entrega todo el sistema educativo nacional a la Iglesia. Esto hace que el atraso nacional tenga que ver justamente con esa condición militante del catolicismo, pero fundamentalmente y de manera esencial con una promoción de la mediocridad que también permite el mantenimiento del statu quo y de los niveles tradicionales de poder. De tal manera que la educación en Colombia se ha convertido en un trampolín social y no realmente en lo que debería ser, y es una preocupación por la investigación del entorno nacional y social.
Eso mismo que pasa en el siglo XIX se transporta al siglo XX y hoy sigue siendo parte esencial de eso. Un ejemplo clarísimo de ese proceso es los últimos programas del Ministerio de Educación y de la Presidencia de la República, donde otra vez la universidad privada recibe los fondos del país y la universidad pública, que realmente es lo único que se puede llamar universidad, porque la universidad privada son negocios, no son realmente universidades. Eso es un negocio particular con un proyecto de nación completamente distinto para cada una de esas instituciones, casi todas de un orden profundamente conservador, católico, contrarreformista, es decir, unas universidades que en sentido estricto lo único que hacen es adoctrinamientos, mientras que la universidad pública, que sería el alma mater del país, cada vez está más indigente. Este tipo de proyecto nacional obviamente hunde sus raíces en una sociedad que no se ha constituido a sí misma y que no se ha pensado a sí misma, que no ha construido un proyecto de país o un proyecto de nación real. Y esto es lo que habría que entender fundamentalmente desde la obra de Rafael Gutiérrez Girardot. Por eso Rafael Gutiérrez Girardot dice que en la universidad se reproduce el rastacuerismo, es decir, la simulación, el intento de aparecer como si fuéramos otra cosa. Y nos la pasamos buscando estadísticas para justificar eso. Eso es todo el proyecto nacional de la educación. Observamos un punto de vista bastante crítico e importante por parte del profesor Carlos. Ahora pongamos esto en contexto con una problemática actual y escuchemos la opinión de otros expertos sobre la resolución que adelanta el Gobierno Nacional que pretende modificar las licenciaturas y cambiar el rumbo de la educación pública en Colombia. Debemos empezar por analizar la génesis de la resolución. La resolución 2041 del 3 de febrero del 2016 es complemento al decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015, el cual entró a reglamentar el artículo 22 del Plan Nacional de Desarrollo de 2015. Este último lo que hace es intentar cumplir los requerimientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico le está imponiendo a Colombia para hacer parte del club selecto de los países desarrollados. Estos países básicamente tienen como sistema social y económico el capitalismo, que promueve el usufructo de la propiedad privada sobre el capital como medio de producción y promueve básicamente la mercantilización de todo. Entre esos aspectos está la educación. En 1991 la Constitución abrió las puertas al sistema capitalista por naturaleza, que es el neoliberalismo, al concebir la educación como un servicio, no como un derecho fundamental. Entonces, básicamente, el Estado colombiano está viendo la educación como mercancía. La prueba más reciente de ello es la reforma fallida a la Ley 30 de hace 5 años, cuando se concebía el ánimo de lucro en la educación, que le apuntaba básicamente a privatizar la educación pública. Y en ese momento vale la pena precisar los 4 aspectos fundamentales que caracterizan el neoliberalismo. El primero es una política monetaria y fiscal restrictiva, que le apunta a incrementar intereses, aumentar impuesto al consumo y reducir impuesto a la producción y a los grandes empresarios. La segunda característica es la liberación económica. Los llamados TLC hacen parte de esa apertura económica, que es una de las características fundamentales del neoliberalismo como macroeconomía mundial. Y la tercera es la privatización. Históricamente ya llevamos varios años en los cuales el Estado ha ido privatizando y vendiendo a multinacionales internacionales las instituciones que hacen parte del Estado. Hace varios años se vendió Telecom y en este momento están a punto de vender ETV, que es un patrimonio público de las telecomunicaciones, en este momentico del distrito. Ya el contexto más nefasto y casi que se articula la relación entre economía, política y educación es el efecto de esa resolución, que le apunta a aplicar una necropolítica en el sistema educativo y en todos los sistemas
de Colombia. ¿Y qué es la necropolítica? Es básicamente los elementos que no le sean rentables al sistema capitalista o neoliberal, pues básicamente el gobierno los mata. Eso es necropolítica. Y ese es el propósito de fondo detrás de la resolución. Las licenciaturas que no obtengan acreditación de calidad, pues básicamente van a desaparecer, van a morir, por no ser rentables y por no cumplir los requerimientos de calidad establecidos e impuestos por el gobierno. Entonces, en medio de todas las iniciativas por hacer de Colombia la más educada, la ministra nos viene a decir ahora que va a sacar una nueva etapa del ser pilo paga, llamado ser pilo docente. Y qué casualidad, la ministra anuncia un ser pilo docente y de repente un montononón de universidades privadas que jamás habían dado un peso por formación de licenciados, ahora empezaron a sacar licenciaturas. Y qué casualidad, digo yo, qué casualidad que las licenciaturas que están sacando estas universidades privadas tienen el mismo nombre calcadito de como los presenta la resolución del ministerio. No es una licenciatura en biología como la que tenemos aquí, es una licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. No es una licenciatura en educación infantil, sino una licenciatura en educación para la primera infancia. Qué casualidad, igualito a lo que decía en la resolución, ¿no? Ser pilo docente, ¿verdad que ser pilo paga? La opinión de los expertos, con el panorama de la educación que ahora tiene Colombia, ha sido de gran importancia para entender la situación del país. El profesor Martínez ha dado un punto muy crítico en esta investigación. Sí, además la postura que nos ha dado el profesor Cediles acerca del aprovechamiento de las universidades privadas con esto de la resolución también tiene mucho de qué hablar. La educación es un negocio y también la educación es la que nos va a dar el pensamiento crítico para asumir lo que ahora Colombia vive en el proceso de paz. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en el próximo programa. Hasta entonces.